Hola, soy César Mordachi y los invito a descubrir un poco de qué trata el tema de viudas, huérfanas, ladronas, tracking y alguna que otra cosita más sobre justificación. Habitualmente se usa viudas o huérfanas como sinónimo de línea ladrona. La realidad es que la situación de viuda y huérfana se da siempre en un texto que ocupa más de una columna. Se da en la transición entre esas dos columnas que conviven una al lado de la otra, o dos columnas, por ejemplo, las de una página par a una página impar de un libro, o de una impar a una par. Entonces, acá tenemos el ejemplo de una viuda. Es la última línea de un párrafo que queda encabezando el comienzo de una columna. La regla mnemotécnica indica que a la viuda la reconocemos porque tiene pasado pero no tiene futuro. Concluye aquí. Por el contrario, las huérfanas se manejan por la lógica inversa. No tienen pasado pero tienen futuro. Entonces las huérfanas son siempre la última línea de una columna de texto. Y es donde comienza un párrafo que continúa en la siguiente columna. La línea ladrona, en realidad también llamada colita o palabra robalínea, es a veces una palabra o simplemente una serie de caracteres, que lo que hacen es precisamente robar una línea. En este caso tenemos 4 letras y un punto que nos están haciendo perder de alguna manera toda esta línea, todo el ancho de columna prácticamente. Entonces, para evitarlo, en InDesign hay distintas herramientas. Vamos a pasar a InDesign y vamos a ver. Acá al final de esta columna tengo 2 letras y el punto, SE y un punto. Esto es una típica línea ladrona. ¿Cómo lo resuelvo? Lo que te voy a hacer es seleccionar el párrafo entero y en este caso voy a usar una herramienta que ya conocimos, que es el tracking. O sea, la herramienta que tiene InDesign, que tenemos a la hora de componer tipografía, que permite regular el espaciado global de una serie de signos. Entonces en este caso voy a ir con el tracking y vamos a probar con un -5. De esa manera subió el final de la palabra flagelarse y nos evitamos esta situación de línea ladrona. Ahora bien, en este caso estábamos hablando de solamente 2 letras. Quizás no hacía falta llevar el tracking a -5 para lograr que subieran, con un -1 alcanzaba. Vamos a probar con otra situación. Extiendo un poco la columna para armar la escena, la situación, y acá veo que tengo una palabra que es bastante más larga que 3 letras, pero que me puede llegar a molestar. Entonces puedo empezar a probar. Selecciono el párrafo entero y voy de nuevo a tracking y empiezo a probar. Con un -5 no pasa nada. Pruebo con un -6, vamos a hacer un salto más grande a -10 y ahí sube. Obviamente que cuando trabajamos con el tracking lo más importante es ver qué pasa con el texto. En este caso estoy cerrando bastante el espaciado y tengo que empezar a verificar cómo convive ese bloque, ese párrafo al que le ajusté el tracking para evitar un problema puntual con los bloques que lo preceden y lo suceden. Entonces, con el tracking lo que logro es ajustar ese tipo de situaciones. Vale aclarar que siempre cuando uno habla de alterar el tracking, de operar sobre el tracking, se piensa en trabajarlo negativamente, en restar tracking. Y en realidad el tracking puede ser también positivo, en el sentido de que así como trabajo con un tracking de -5, -10, puedo hacer que el tracking sea de +5 o +10. ¿Por qué? Porque a veces necesito que un texto ocupe un poco más de espacio. Entonces, en vez de operar sobre el tracking para ahorrarme una línea, tengo que operar sobre el tracking para sumar una línea. ¿Cuánto puedo sumar o cuánto puedo restar? Depende de cómo veamos el texto. Algunos buscan siempre un número mágico, pero en realidad no existe. Lo que uno tiene que lograr es asegurarse de que ya sea que sumando o restando tracking, el color del bloque permanezca parejo y que el color de ese bloque específico se lleve bien con el de los bloques que lo circundan, porque si no obviamente se va a notar el salto de un bloque a otro. Ahora bien, la situación de huérfanas y viudas se puede resolver de otra manera. Voy a modificar la altura del párrafo para que acá se produzca una huérfana. De nuevo, es una línea que no tiene pasado pero tiene futuro. ¿Cómo lo resuelvo desde InDesign? Lo que tengo que hacer es, cuando genero el texto, en este caso estoy seleccionando todo el contenido, es ir a párrafo
y hay una opción que se llama opciones de separación en la paleta de más opciones de la paleta párrafo. Entonces hago clic ahí y acá tengo esta opción que dice conservar líneas juntas. Lo tildo y acá automáticamente la opción por defecto ya nos sirve. Nos dice que al principio o al final del párrafo siempre nos va a mantener juntas las dos primeras líneas y las dos últimas líneas. Este valor lo puedo cambiar, pero fíjense, cuando hago clic en previsualizar, la huérfana que había antes desaparece. Entonces, ya sea una situación de huérfana o viuda, con esta configuración me evito automáticamente que se generen. Obviamente que esto puede generar a veces que me quede una línea libre. En ese caso, quizás tenga que recurrir al tracking para lograr que, si es necesario que el texto siempre llegue a la misma línea, como suele pasar en el armado de un libro, voy a tener que recurrir a ajustar el tracking en bloques, los bloques que anteceden a esta línea blanca para intentar ocuparla. En otros casos no será necesario y no tendré que tocar nada. Por último, les quería contar algunos tips sobre cómo justificar el texto. Habíamos visto que hay un hecho justificado, o incluso esto también aplica a un texto que no justificamos. Podemos ir a párrafo y vamos a la opción separación por sílabas, luego hacer clic en el botón más opciones. Entonces ahí en separación por sílabas podría seleccionar, por ejemplo, que no separar las sílabas en la columna para evitar esta situación que vemos acá, que hay un corte de palabra que lleva de la última palabra, que corta la última palabra de la columna y esa palabra continúa en la siguiente. Eso es una situación que a veces no es la mejor. Entonces, si estoy seguro de que no va a atentar contra el color del bloque, puedo destilarla y ese problema me lo evito. Ahora bien, una vez que aplicamos el justificado, tenemos que empezar a analizar si hay situaciones que vale la pena resolver. Siempre cuando hacemos un justificado, incluso con corte de palabra, que es la única opción que conocemos, va a haber problemas de espaciado. Entonces, además de operar sobre los cortes de palabra, cuántas letras tiene que tener una palabra antes de ser cortada y cuántos después, o cuántas letras tiene que tener como mínimo, o cuántos guiones consecutivos va a tolerar mi bloque, otra cosa que podemos hacer es ir a párrafo, de nuevo en más opciones, ir a las opciones de justificación. Ahí vamos a encontrarnos con una paleta que nos permite indicarle al programa cómo va a poder operar esos espacios entre las letras y entre las palabras para lograr el mejor justificado posible. Entonces, primero tenemos el espacio entre palabras. Por defecto generalmente viene así. Indica que el software va a poder reducir el espacio entre palabras que viene asignado ya predeterminado para la familia hasta el 80%. Tiene una media óptima que es el 100% y una máxima que es el 133%. Ese porcentaje yo lo puedo empezar a tocar para ver de qué manera impacta en el bloque que estoy componiendo. Entonces, si yo veo que tengo un espacio muy amplio, puedo empezar a probar con otros valores y ver qué ocurre. Lo que sí vale la pena aclarar es que, en este caso, modifiqué el mínimo. Lo que sí vale la pena aclarar es que el software no hace milagros. Es decir, yo reduzco, cuanto más reduzco el margen, menos margen de maniobra tiene el programa, entonces es un problema. No puedo aspirar a poner que el mínimo sea 95, el óptimo sea 100 y el máximo 105, porque probablemente esté restringiendo mucho las opciones que tiene el software. Esta es una paleta que vale la pena probar, en la que vale la pena hacer distintos ajustes. Otro, por ejemplo, es el espacio entre letras. Generalmente es un espacio que no se altera mucho, pero llegado el caso de una situación de un justificado muy complicado, podríamos ver qué impacto puede tener. El último renglón dice escala de glifo. En lo personal, como una persona formada para respetar a rajatabla el diseño de los signos tipográficos, me cuesta mucho la idea de decirle al programa que varíe el ancho de los signos para lograr un mejor justificado. Habíamos visto que la paleta carácter permite variar la escala a lo alto y al ancho de los signos, y habíamos dicho que no era muy bueno. De hecho, habíamos hasta incluso dicho que le estaba prohibido. Así que en este caso me parece que no es una buena opción, si bien conozco colegas que lo hacen, y es verdad que tal vez hecho con mucho cuidado puede resultar imperceptible. Las veces que yo lo había aplicado lo pude percibir y no me parece una opción muy recomendable. Con eso hecho, entonces puedo hacer las distintas pruebas, voy a dar OK y entonces voy a poder seguir ajustando este justificado. Vale la pena igualmente aclarar que este tipo de ajustes
idealmente no debería ser aplicado de manera individual en distintos párrafos. Lo ideal es, a la hora de hacer un estilo, o sea, que es un conjunto de normas que se van a aplicar a un determinado bloque de texto, y los podemos ver en otra ocasión. La idea es que logremos una configuración del justificado que sea consistente o que sea todoterreno, o sea, que sirva para trabajar el bloque en un montón de circunstancias y resuelva los problemas de espaciado en todas las ocasiones en que trabajemos con bloques en un archivo determinado. Un archivo que puede ser el de una revista que tiene que salir con cierta periodicidad, o el de un diario que tiene que salir diariamente. La idea es no estar tocando estas paletas permanentemente ante cada párrafo que estoy componiendo. Bueno, este fue un plus para pensar un poco sobre herramientas que ofrece InDesign para trabajar el justificado. Espero que les sirva. Nos vemos en la próxima. Gracias.